realizar lo que sería la respuesta de frecuencia de ceros repetidos. O sea, nosotros vamos a tener una función en donde tenemos arriba del numerador un 0, ¿no? O sea, bien. Bueno, esto sería para lo que sería n mayor que 1, ¿no? O mayor que 0, como quieran llamarlo. Bien. Lo que importa es que tenemos una función de este tipo y una función de transferencia de este tipo, y le vamos a calcular lo que sería el diagrama de Bode para analizar la respuesta de frecuencia. Bien, lo primero que tenemos que hacer para hacer el análisis de esto sería pasar al dominio de la frecuencia lo que sería nuestra función de transferencia. Bien, entonces tenemos que g de s va a ser igual a lo que sería, entre paréntesis, 1 más, bueno, esto es s dividido omega sub 0, ¿no?, elevado a la n. Bien, esto sería nuestra ecuación. Vamos a cambiar la n que quedó fea. Esto sería nuestra ecuación elevado a la n. Y bueno, y tendremos que pasarla a lo que sería el dominio de la frecuencia, que simplemente bastaría con sustituir s por j omega, o sea, un número complejo. Ahora nos van a quedar, vamos a trabajar en números imaginarios. Bien, bueno, esto quedaría g de j omega, que fue lo que vamos a cambiar, es igual a lo que sería, bueno, entre paréntesis, vamos a tener elevado a la n de lo que sería 1 más lo que sería j omega, que fue lo que cambiamos, dividido lo que sería omega sub 0, donde omega va a ser nuestra frecuencia, o sea, vamos a variar en omega. Bien, eso sería nuestra ecuación pasado al dominio de la frecuencia. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el módulo. Bien, para determinar el módulo, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a trabajar un poquito en lo que sería la función, y vamos a sacar el n de lo que sería el número complejo. Bien, esto sería, bueno, g de j omega, ¿no?, el módulo va a ser igual a el módulo de lo que sería 1 más j por omega dividido omega sub 0 elevado a la n, ¿no? Y este módulo sería lo mismo que si yo sacara el n para afuera. El módulo, vamos a cambiar el módulo y me va a quedar 1 más j omega dividido omega sub 0, ¿no? Si yo le calculo el módulo a ese número complejo, sería lo mismo que, o sea, si yo tengo el número complejo elevado a la n, podría calcular el módulo de ese número complejo elevado a la n, ¿no? El módulo de esto sería, bueno, todo elevado a la n, raíz de 1 más j omega, perdón, no j omega, no, cualquier cosa estoy diciendo, 1 al cuadrado más omega dividido omega sub 0, la parte real dividido la parte imaginaria al cuadrado, y bueno, y todo esto iba a quedar elevado a la n, ¿no? O sea, esto que tengo aquí es esto que tengo aquí, el módulo, ¿no? Bien, bueno, eso sería mi función. Así que mi módulo quedó, el módulo de g de j omega, el módulo de esto es igual, bueno, a lo que sería bien, raíz enésima, o podemos sacar este que sería un medio, podríamos poner, por ejemplo, 1 al cuadrado sería 1 más omega al cuadrado dividido omega sub 0 al cuadrado, y todo esto elevado a lo que sería n dividido 2, n dividido 2, n dividido 2, ¿no? Porque yo tengo que esto es igual a un medio.
¿no? La raíz es igual a 1 dividido 2. Bien, bueno, ahí quedaría, ¿no? O sea, una raíz cuadrada es igual a, por ejemplo, de A es igual a la 1 medio, ¿no? Esto sería una raíz, ¿no? Eso sería ahí, ¿no? O lo ponemos acá y reemplazamos ese, ¿no? Y nos quedaría multiplicado por el n. Bien, así que esto sería mi módulo. Ahora, si yo quisiera calcular en decibelios ese módulo, de acá puedo sacarlo. G en decibelios va a ser igual, bueno, a 20 por el logaritmo de lo que tengo ahí, que sería 1 más, perdón, sería todo elevado a la n dividido 2 de 1 más omega al cuadrado dividido omega sub 0 al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado. Bien, bueno, esto yo lo puedo sacar para afuera, porque yo tengo que logaritmo de a la n es igual a n por el logaritmo de a. Bien, eso podría aplicar. Entonces acá voy a tener que G en decibelios va a ser igual a 20 por lo que sería n dividido 2 por el logaritmo de 1 más lo que sería omega al cuadrado dividido omega sub 0 al cuadrado, ¿no? Bien, y esto sería G en decibelios. Bien, ahora lo que vamos a hacer, el G en decibelios, vamos a calcular para diferentes valores. Bien, por ejemplo, si omega tendiera a 0, ¿ah? Voy a reemplazar todo esto, el G en decibelios, cuando tengo 0, o cuando tiendo a 0, voy a tener el 20 por el logaritmo, por n dividido 2, por lo que sería el logaritmo, bueno, esto sería igual a 0 y esto sería 0, ¿ah? Bien, así que me quedaría el logaritmo de 1, ¿ah? 1, porque 0 dividido 0 sería 1, ¿ah? Y logaritmo de 1 es igual a 0, ¿ah? Así que esto sería igual a 0. Bien, ahora, si omega es igual a omega sub c, omega sub 0, entonces G en decibelio va a ser igual a lo que sería 20 por n dividido 2 por lo que sería logaritmo de 1 más, bueno, sería omega sub 0 al cuadrado dividido omega sub 0 al cuadrado, que sería, esto sería 1 porque se simplifican, y acá me quedaría 2. Bien, y esto sería igual a 20. Bueno, esto sería, si sacamos la cuenta, tendríamos sería, bien, tendría 20 por lo que sería n, por lo que sería, voy a meter el 2 de vuelta para adentro, logaritmo de raíz de 2, ¿ah? O sea, pasé lo metí para adentro como 1 dividido 2, y que sería lo mismo que raíz de 2, ¿ah? Eso fue lo que hice ahí. Bien, esto junto con esto, si yo hago la cuenta, esto sería igual a 3, lo que me quedaría igual a 3 por lo que sería n por decibelios. Así que dijimos 3
por n y sería en decibeles. Bien, ese sería el resultado. Acá tenemos 0, ahí tenemos 3 por n. Esto pasa si omega es igual a omega sub 0. Bien, ahora vamos a discutir si omega tiende a infinito. Si omega tiende a infinito, entonces yo tengo g en decibelios va a ser igual, bueno, seguimos de vuelta, 20 por lo que sería n dividido 2 por lo que sería el logaritmo entre paréntesis de lo que sería 1 más omega dividido al cuadrado, no, dividido omega sub 0. Bueno, esto, el 1 es despreciable, así que esto es aproximadamente igual, aquí me salen los símbolos, es aproximadamente igual a omega al cuadrado dividido omega sub 0, porque despreciamos esto, el 1 infinito más 1 es prácticamente infinito, o sea, no le va a hacer mucho. Así que esto va a ser igual a 20 por lo que sería n dividido 2 por lo que sería el logaritmo de omega al cuadrado dividido omega sub 0 al cuadrado. ¿Ah? Bien. Bueno, acá lo que puedo hacer, por ejemplo, en esto, bueno, puedo sacar el 2 porque esto es lo mismo que si yo tuviera estos 2 al cuadrado. Y saco el 2 y me quedaría 20 por, bueno, n dividido 2 por lo que sería el 2 que voy a sacar de allá adelante por el logaritmo. Ahora me quedaría, bueno, acá voy a aplicar, por ejemplo, que logaritmo de a dividido b es igual a logaritmo de a menos logaritmo de b. Voy a aplicar esto, voy a ponerlo en verde que queda más coqueto. Sería logaritmo de a dividido b es igual a logaritmo de a menos logaritmo de b. Ahí estaría. Bueno, así que acá me quedaría logaritmo de lo que sería omega menos el logaritmo de lo que sería omega sub 0. Bien, y ahora simplifico este 2 y este 2. Bueno, ahora vamos a resumir esto. Entonces vamos a, si omega tiende a infinito, vamos a escribirlo de vuelta. Entonces el decibeles me va a quedar g en decibelios va a ser igual, bueno, así que dijimos que se nos fue el 2, me quedaría 20 por n, 20 por lo que sería n, la potencia, entre paréntesis me quedaría logaritmo de omega menos logaritmo de omega sub 0. Bien, esto sería una recta. Esto sería una recta si nosotros a este término lo llamamos y de x es igual, bueno, a este 20n lo llamamos m, por lo que sería y a este término lo llamamos a este lo llamamos x, a este término, menos el x sub 0, y ahí tenemos una recta. Este le llamamos con esto lo llamamos aquí, y aquí tendríamos una asíntota con la ecuación esta recta que podemos graficar. Bien, así que vamos a graficar esto. Bien, así que vamos a resumir acá para graficar y la respuesta de frecuencia en Bode, y vamos a hacer un resumen. Por ejemplo, si omega es igual a 0, tiende a 0, o sea, porque es para frecuencias bajas que tienden a 0, lo que sería el g en decibelios sería 0, una recta en 0. Ahora, si omega es igual a omega sub c, a omega sub 0, entonces g en decibelios
va a ser igual a 3 decibeles, 3 decibelios por lo que sería la potencia que teníamos, lo que sería el N. Así que si tenemos, por ejemplo, 2, N2, o sea que estuviera al cuadrado, sería 6 decibeles, va a valer en lo que valdría omega sub 0. Bueno, o sea, vamos a dibujar eso. Bien, si yo tengo, por ejemplo, en este punto, vamos a suponer que estamos acá, tengo lo que sería logaritmo de omega sub 0, ¿ah? O sea que estaría en la frecuencia omega sub 0 acá, omega sub 0, o sea que estaría en la frecuencia omega sub 0. Bien, o sea, bueno, en ese punto yo voy a tener aquí, por ejemplo, si yo hiciera ahí un valor de, bueno, ese punto acá, en este punto tendría lo que sería 3 por n decibeles, ¿no? En ese punto de ahí, ahí donde yo tengo acá omega sub 0. Bien, bueno, eso sería con respecto a este valor, ¿no? Ahora, si yo tengo 0, voy a tener una asíntota. Bien, voy a poner con rojo. Tendría una asíntota que valdría de 0 hasta ese punto de omega sub 0, tendría eso. Bueno, pero si yo tengo lo otro, voy a ponerlo acá más lejos. Si omega tiende a infinito, o sea, después de ese punto, voy a tener que G en decibelios es igual, bueno, a 20 por lo que sería n, por lo que sería el logaritmo de omega menos logaritmo de omega sub 0, bueno, me quedó feo esto, vamos a poner de vuelta. Bien, así que dijimos, tenemos G en decibelios es igual a 20 por lo que sería la potencia, por, entre paréntesis, lo que sería el logaritmo de omega menos el logaritmo de omega sub 0. Y esto sería una recta donde yo tengo que y de x sería esto, es igual a lo que sería el m multiplicado por lo que sería el logaritmo, que sería esto, sería x menos el x sub 0. ¿Ah? Bien, así que el logaritmo de omega 0 sería el x sub 0, sería el punto donde tenemos la asíntota. La asíntota sería, o sea, la pendiente sería n por 20, o sea, sería, si yo tuviera que calcular esto, bien, sería acá, por ejemplo, lo calcularía con una asíntota bastante grande, dependiendo de en omega sub 0, en donde yo, por ejemplo, podría decir que en una década, que son 2 cuadraditos, acá tengo 2 cuadraditos, acá en esto tendría, o sea, una década, que sería este valor de acá, una década, acá yo tendría 20 decibeles por n, tendría 20 por n decibeles, ¿no? Y esto me quedaría acá una pendiente de 20 por n decibeles por década. Eso sería el valor de la asíntota esa. Y empezaría en el punto S. Bueno, ahora mi función de transfer, o sea, mi diagrama en frecuencia, o sea, mi respuesta de frecuencia sería este tipo. Así va a agarrar la asíntota, bueno, me quedó cualquier cosa, pero va a pasar en omega, está muy choto, en omega sub 0 va a pasar por 3 decibeles por n y después se va a ir por la asíntota. Bien, esa sería mi respuesta de frecuencia. Bien, un dato curioso que tenemos acá, por ejemplo, que generalmente cuando se calcula en filtro, se calcula algún tipo de señal de esa, el análisis se hace en lo que sería 3 decibeles. Bueno, ¿cuándo vale 3 decibeles?
Entonces voy a buscar acá, por ejemplo, vamos a suponer que acá, si yo grafico acá, en este punto voy a tener 3 decibeles. Bueno, ¿cuál va a ser mi frecuencia? A esta frecuencia la voy a llamar, por ejemplo, frecuencia, yo que sé, omega de corte, por así decirlo, frecuencia del 0, omega sub c la vamos a llamar, la frecuencia de corte. Bueno, que va a ocurrir cuando yo tengo una ganancia de 3 decibeles. Bueno, si nosotros vemos ahí, no va a ser el mismo que omega sub 0, va a estar un poquito antes. Y vamos a ver qué tan antes va a valer este omega sub c. Bueno, ahora vamos a analizar eso. ¿Cuándo? Vamos a analizar la frecuencia donde se alcanzan los 3 decibeles. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a partir de donde sería de la función, porque nosotros tenemos que la función que nosotros teníamos era, por ejemplo, g en decibeles era igual a 20 por lo que sería el logaritmo, o sea, de la definición, ¿no? Logaritmo de nuestra función, que sería 1 más j omega dividido omega sub 0, ¿no? Elevado a la n, elevado a la n, elevado a la n, ¿no? Este sería mi función y esto sería lo que el módulo, el logaritmo del módulo, ¿no? Y va a ser esto. Bien, y esto tiene que ser igual a lo que sería 3 decibeles, ¿tá? 3 decibeles. El 3 decibeles sería donde yo quiero alcanzar el punto de acá. Cuando vale 3 decibeles es lo que yo quiero alcanzar. Bueno, ese punto se va a dar cuando yo tenga, por ejemplo, un valor del logaritmo, ¿no? Que sea 20 por el logaritmo de lo que sería raíz de 2. Va a ser aproximadamente igual, no es igual. Si nosotros calculamos 20 por logaritmo de raíz de 2, lo que vamos a tener es 3 decibeles aproximadamente, un poquito más de 3 decibeles, pero 3,001 no sé cuánto. Bien, eso si lo hacemos en la calculadora, ¿no? Si hacemos la calculadora, por ejemplo, vamos a hacerlo, 20 por el logaritmo en base 10 de lo que sería raíz de 2 me da 3,1. Bien, y eso sería lo que tenemos ahí, los 3 decibeles. Bueno, generalmente pasa cuando omega es igual a omega sub 0, que se simplifica y queda raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, vamos a volver a nuestro lugar. Bien, entonces para que pase esto, nosotros, para que esto sea igual a esto, yo tendría que simplificar casi todo y tendría que ser esto, tendría que ser igual a raíz de 2. Bien, esto tendría que ser igual. Entonces yo tengo que, bueno, el módulo de eso va a ser, por ejemplo, tengo que 1 más j omega dividido omega sub 0, ¿no? Esto a la n, ¿no? Es igual, bueno, el módulo de esto, ¿no? El módulo de esto es igual, bueno, a raíz cuadrada, que dijimos que era 1 más omega al cuadrado dividido omega sub 0 al cuadrado, y todo esto elevado a la n dividido 2, ¿no? El módulo que lo habíamos calculado acá. Nosotros el módulo lo habíamos calculado acá y sería este de acá. Esto sería el módulo, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Bien, vamos de vuelta para acá abajo y tenemos. Y bueno, y esto tiene que ser igual a lo que sería raíz de 2, que es igual a 2 a la 1 medio, ¿no? Bueno, si acá elevamos al cuadrado,
y acá elevamos al cuadrado, ¿no? Se me va a ir este con este y este con este, y me va a quedar, por ejemplo, que yo tengo que 1 más omega al cuadrado dividido omega sub 0 al cuadrado a la n va a ser igual a 2. ¿No? Bien, y ahí despejando yo puedo, por ejemplo, hacer raíz enésima y raíz enésima en ambos lados. Se me va a ir este con este, y puedo despejar lo que sería omega. Bueno, me quedaría omega al cuadrado dividido omega sub 0 al cuadrado va a ser igual a lo que sería 2 raíz enésima, y el 1 lo paso, este 1 lo paso restando hacia el otro lado, así que me quedaría menos 1. Bien, esto sería lo mismo que si yo tuviera los 2 elevado al cuadrado. ¿Ah? Entonces pasaría la raíz para allá. Bien, entonces acá yo le hago raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá, y se me iría este con este y me quedaría eso. Entonces yo tengo que, en resumen, omega es igual, paso este omega para el otro lado, me quedaría omega sub 0 por lo que sería la raíz de 2 raíz enésima menos 1. Y bien, esto sería mi resultado final, o sea, el omega de corte. Omega de corte es igual a omega sub 0, que el omega sub 0 es el que tengo en la función. ¿Para qué? Para una caída o un incremento de 3 decibeles. ¿Ah? Bien, eso sería para esa ganancia, para ese valor. ¿No? O sea, ese omega sub c sería este punto de acá, donde el valor vale lo que serían 3 dB. Omega sub c, o sea, esto sería igual a la raíz de 2. Bueno, podemos ponerlo así, 1 dividido n menos 1 por lo que sería omega sub 0. Esa sería esa frecuencia en ese punto, donde yo llego a los 3 decibeles. Bien, esto es importantísimo porque es lo que se usa para calcular los filtros. Bien, eso sería una parte. La parte del módulo, la parte de cuando tenemos 3 dB, y bueno, y lo que tendríamos cuando tenemos logaritmo de omega sub 0 sería 3 decibeles por la potencia que tenemos. Si sería al cuadrado, n igual 2, entonces tendríamos 6 decibeles en el punto de omega sub 0. Si tuviéramos elevado al cubo, o sea la 3, tendríamos 9 dB en omega sub 0. Bien, ahora lo que quedaría sería analizar la fase. Bien, vamos a calcular la fase. La fase, nosotros vamos a tener, por ejemplo, bueno, vamos a analizar. Teníamos nosotros que g de j omega. Vamos a arrancar por la... Bueno, esto sería el módulo de g de j omega y lo que sería la fase. La fase, ¿no? De j omega, de g de j omega, de g de j omega, ¿no? El módulo y la fase de j omega. Bien. Bueno, el módulo ya lo habíamos calculado, lo tenemos ahí, pero la fase, si yo tengo, bien, vamos, si yo tengo un número complejo elevado a la potencia, la fase va a ser como multiplicar. O sea, si yo tengo por ejemplo, si yo tengo Z1, vamos a poner que sea A y fase alfa. Si yo tengo un Z2 igual a B y un beta, A por B es igual a A por B, y alfa
más beta sería el ángulo. ¿Tá? Bien, ahora si por ejemplo yo tuviera otro Z2 que sea igual a A por alfa, sería el cuadrado, sería Z por 1 por Z2, sería Z al cuadrado y sería A por A y alfa más alfa. Esto sería A al cuadrado y esto sería 2 alfa. Bien, entonces si yo tengo Z que es igual a esto, yo tengo esto, Z elevado a la n va a ser igual a A la n por n alfa y sería esto. Esto sería en números complejos, lo que vamos a aplicar. Bien, entonces yo lo que tengo, por ejemplo, en este caso, yo tengo un número complejo que sería un 0 y lo tengo elevado a la potencia. O sea, tengo esto de acá, tengo esto, ¿no? O sea que la fase de esto sería, por ejemplo, la fase de esto, de j omega, sería igual a n por la fase de lo que sería 1 más j omega dividido omega sub 0. ¿Ah? Bien, vamos a escribirlo allá abajo, donde estábamos haciendo el análisis. Bien, así que yo tengo que bueno, que esto va a ser igual a, bueno, el módulo de g de j omega, por lo que sería n por la fase de 1 más j omega dividido omega sub 0. Bien, ahora vamos a ver lo que es a quien llamamos como lo que sería, bueno, phi de 1 más j omega dividido omega sub 0, ¿tá? Es igual a arco tangente de lo que sería la parte imaginaria. La parte imaginaria en este caso sería omega dividido omega sub 0, ¿tá? Perdón, dividido lo que sería la parte real, que la parte real sería 1, ¿tá? O sea que me va a quedar igual que arco tangente de omega dividido omega sub 0, ¿tá? Esto sería la fase de esto, ¿tá? Bien, ahora la fase de g de j omega va a ser igual a n, el n multiplicado por el arco tangente de lo que sería eso, que sería omega dividido omega sub 0, ¿no? Y este sería la fase, ¿no? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, evaluar para cada punto. Por ejemplo, si n tendiera a 0, o sea, perdón, n no, si omega tendiera a omega sub 0, o sea que omega sea mucho que omega sea mucho menor a omega sub 0, perdón, tiende a 0, cualquier cosa estoy haciendo, bien, vamos a empezar de vuelta. Si omega tendiera a 0, entonces voy a tener que el phi va a ser igual a el n multiplicado por arco tangente de 0, ¿tá? El omega vale 0 dividido omega sub 0. Bueno, arco tangente de 0 sería 0, esto sería 0, entonces phi es igual a 0. Bien, no tiene mucha ciencia. Esto pasa si omega vale 0. Ahora, si omega es igual a omega sub 0, ¿tá? Entonces el phi va a ser igual al n
multiplicado por arco tangente. Bueno, omega dividido omega sub 0 me quedaría 1. Y arco tangente de 1 es 45 grados. Esto sería igual a n por 45 grados. ¿No? Entonces phi es igual a 45 grados por lo que sería n. Esto pasaría si omega es igual a omega sub 0. Bien, y ahora la otra sería si omega tiende a infinito. Bueno, si omega tiende a infinito, entonces el phi va a ser igual a n por arco tangente de lo que sería, bueno, omega tiende a infinito, omega dividido esto sería infinito, ¿no? Si omega tiende a esto sería infinito dividido omega sub 0 sería infinito. Y arco tangente de infinito, o sea, de más infinito, sería 90. ¿Ya? Así que esto me quedaría n por 90. N por 90 grados. Entonces el phi es igual a 90 grados por lo que sería la potencia. Bien. Y ahí me quedó la fase. Bien, así que tenemos estos valores. Si omega tiende a infinito, va a tender a 90 por la potencia. Si es igual a omega sub 0, va a ser 45 por la potencia. Y si es 0, si tiende a 0, sería 0. Bien, ahora vamos a graficar estos valores. Vamos a nuestro gráfico. Bien, y vamos a suponer, hoy supusimos que estaba entre 3 y 4 el omega sub 0. Vamos a suponer lo mismo. O sea, si yo acá en este punto, acá tengo lo que sería omega sub 0, o sea, logaritmo de omega sub 0. En ese punto, bueno, ahí voy a tener, por ejemplo, una fase acá en este punto donde yo estoy acá, en omega sub 0. Aquí voy a tener 45 grados por lo que sería la multiplicidad de la potencia. Bien, ahora si yo estoy en este punto, por ejemplo, antes de ese punto, o sea, si yo voy a 0, ¿no? Si yo estoy en 0 acá, voy a estar hasta por acá más o menos. Bien, hasta antes de acá voy a estar ahí. Y después de 0, esto sería acá si estoy en lo que sería esta parte de aquí. Sería 0 grado cuando estoy ahí. O sea, esto sería si omega tiende a omega sub 0, y esto es si omega tiende a 0. ¿Ah? Bien, y después tengo 90. Voy a tener un poco más de 90, pónganle que tenga por acá. Voy a tener esta multiplicidad, esta fase, que va a ser 90 por lo que sería la potencia, y esto pasaría si omega tiende a infinito. Bueno, ahora ¿cómo dibujamos la asíntota? Bueno, hay dos teorías de cómo, dos formas prácticas de ver la asíntota la asíntota de la fase. O sea, ¿qué me refiero con la asíntota? La asíntota sería una recta en donde, que la voy a poner de color verde, en donde yo voy a pasar de aquí, por ejemplo, de este punto por este punto, y donde voy a hacer el cambio de fase. Bueno, una de las ideas que puede ser, o sea, una de las formas que se utiliza, que es la mayor que se utiliza, es decir que este punto
es igual a 0,1, o sea, una década, por lo que sería el omega sub 0, ¿no? Sería ese punto, y este otro punto, el que tenemos aquí, ¿no? Ese punto aquí sería 10 por lo que sería omega sub 0, ¿no? Este es un criterio que es bastante aproximado de lo que sería el valor de esa asíntota. Otro criterio, que lo voy a poner con amarillo, sería decir, por ejemplo, que este punto, o sea, si yo en este punto le calculo, ¿no? La recta tangente, o sea, en omega sub 0 a lo que sería la fase de g de j omega, ¿no? En este punto, si yo le calculo la recta tangente, en omega sub 0 a phi de omega, bueno, este punto de acá, este punto va a ser omega sub 0 dividido 4,81, y este punto de acá va a ser omega sub 0 por 4,81. Bien, eso sería esos dos puntos. Bueno, la gráfica de lo que sería la frecuencia va a venir por aquí, va a hacer el cambio de frecuencia y va a ser algo así. Bien, si utilizamos el criterio amarillo, o sea, el criterio de calcular la recta, bueno, acá entre este punto y este punto se lo representa con la letra sigma, o sea, con esa letra que no sé ni cómo puta se llama, y bueno, y de aquí a aquí, ¿no? Bien, ese también vamos a tener la letra sigma. Bueno, ese sigma, este sigma, es igual a lo que sería la multiplicidad n, y se consigue el pi dividido 16, ¿no? 16. Eso sería ese ángulo. O sea, cuando yo estoy en este punto, el valor del ángulo entre la asíntota, la diferencia de ángulo, sería de pi dividido 16, en el caso que n sea 1, y si no, bueno, si es 2, va a hacer esa diferencia. Bien, eso siempre y cuando nosotros utilicemos lo que sería la recta tangente. Si podemos calcular la recta tangente, vamos a hacerlo ahí. Bien, y si no, se utiliza el criterio de aproximación, que sería una década. Entre una década y 10 va a ser ese cambio, va a ser aproximado. Bien, esto también va a ser multiplicado por n, ¿no? Porque va a ser más chico o menos chico. Bien, esto sería, bueno, lo que correspondería a un 0 cuando tengo varias, o sea, elevado a la n, ¿no? O sea, sería cuando tengo varios ceros repetidos. Bien, o sea, sería la respuesta de frecuencia de ceros repetidos, ¿no? O sea, la única diferencia que tiene, bueno, sería que tengo una pendiente mucho mayor, y que en omega sub 0 el valor va a ser multiplicado los 3 dB por la potencia, y la potencia y los 3 dB lo voy a tener un poquito antes del omega sub 0, que ahí calculamos el valor. Y bueno, y con respecto a las asíntotas hablamos un poquito más de lo que sería la fase, perdón, de la fase hablamos un poquito más de las asíntotas, que sería esos criterios que tenemos ahí. Bien, esto ha sido todo con respecto a este caso de respuesta de frecuencia de ceros repetidos, ¿tá? Bien, el próximo video será de polos repetidos, que es básicamente lo mismo, nada más que tomando va a quedar con la pendiente al revés.